Si tienen a la mano su confesión de fe, vamos a leer el capítulo 12, que habla de la adopción. Dice el capítulo 12: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó, en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar: Abba, Padre. Reciben compasión, protección, provisión, corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Después de esto vemos todos los versículos que cita la confesión con respecto a esta doctrina. Así entonces estamos en el capítulo 12 de nuestra confesión, que se titula de la adopción. La semana pasada recordemos que nuestro hermano Héctor nos introdujo a este tema y mencionó que Cristo es el Hijo de Dios de una forma que nosotros nunca lo seremos. Cristo es el Hijo de Dios, el Padre, desde toda la eternidad. No es que Jesús se convirtió en Hijo de Dios cuando se encarnó, sino que es Hijo, sino que ha sido Hijo eternamente. Esto lo podemos encontrar resumido en la pregunta 33 del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿por qué se llama Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? La respuesta es la siguiente: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios, pero nosotros hemos sido aceptados por su gracia como hijos de Dios por amor de Él. Nosotros vamos a enfocarnos ahora a la adopción que nosotros recibimos en Cristo y los beneficios que también obtenemos de esta adopción. Primero, vamos a definir qué es la adopción. Para esto vamos a utilizar la definición del teólogo John Murray. Él dice lo siguiente: la adopción, como lo implica claramente el término, es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia del mismo Dios. Es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia misma de Dios. Por su parte, el teólogo holandés del siglo XVII, Wilhelmus A. Brakel, lo dice de la siguiente manera: de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, de ser un hijo de la ira a ser hijo del objeto del favor de Dios, de ser un hijo de condenación a ser un heredero de todas las promesas y poseedor de todas las bendiciones, y ser exaltado de la más grande miseria a la más alta felicidad. Dice él: esto es algo que excede toda comprensión y toda adoración. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene la adopción con los otros aspectos de la salvación? El hecho de que la confesión pusiera el capítulo de la adopción después del capítulo de la justificación nos está dando a entender que la adopción es una consecuencia de la justificación. La adopción es parte del paquete completo de la salvación que hemos recibido por creer en Cristo. Así que primero recibimos el llamamiento eficaz, somos regenerados, luego respondemos en fe y arrepentimiento a Él, y finalmente, hasta entonces es que somos justificados y adoptados. Por eso el párrafo comienza diciendo:
A todos aquellos, si lo tienes a la mano, que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipe de la gracia de la adopción. Dicho en otras palabras, debido a que el castigo que merecíamos ha sido pagado por el Señor Jesucristo y debido a que hemos sido imputados por la perfecta obediencia de Él, todos los creyentes también reciben la adopción como hijos de Dios. El hecho de que haya un capítulo destinado para hablar específicamente de la adopción, también nos dice que esta doctrina no es lo mismo que la justificación, que esta doctrina no es lo mismo que la regeneración. Sin embargo, como lo decíamos de ambas, están íntimamente relacionadas entre sí. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué podemos ver en este texto? Que creo que es uno de los más importantes para poder entender la doctrina de la adopción. En primer lugar, que los que creen en Cristo y que han sido justificados, también reciben la adopción para ser hechos hijos de Dios. Y en segundo lugar, que aquellos que han sido adoptados son los que también han sido regenerados, porque si te das cuenta, el texto dice que son engendrados de Dios. En otras palabras, vemos aquí los dos aspectos que involucran la adopción. Número uno, la adopción es como la justificación. Recordemos que la justificación es un acto judicial, es decir, tiene que ver con un cambio de estatus y de relación con Él. Somos legalmente adoptados en la familia de Dios, por eso dice el texto, les dio potestad. Esto también se puede entender como les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Segundo punto, la adopción involucra participar de la naturaleza divina. Y aquí, por supuesto, que no estamos diciendo que nosotros, como muchos herejes lo dicen, nos estamos convirtiendo en dioses, diosesitos o algo así. Estamos diciendo que por medio de la regeneración somos renovados para tener una naturaleza que es congruente con ser hechos hijos de Dios. Por eso dice el versículo que los que son hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios no va a tener en su familia a alguien que le aborrece, sino a alguien que por la regeneración y por la obra soberana del Espíritu Santo tienen ya la disposición de tener a Dios por Padre y cada vez por ello van siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. A pesar de esta estrecha relación que existe entre la justificación que existe con la regeneración, la adopción nos transmite también una idea familiar. En la justificación recordarán que somos inocentes ante la corte. Por otro lado, en la regeneración salimos del quirófano, como lo habíamos comentado, con un corazón nuevo. Y ahora en la adopción somos aceptados en la familia de Dios. En el medio evangélico se suele utilizar frecuentemente la frase, «eres hijo del rey», para hablar de la prosperidad económica, entre otras herejías. Pero el hecho de que ellos puedan utilizar esta frase para engañarse a sí mismos y mostrar su avaricia, no niega también el hecho de que realmente todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo, son hijos del Rey del universo. Y no solamente son hijos del Rey del universo, son herederos de la vida eterna y de muchos beneficios que principalmente son espirituales.
Y estos beneficios, como todos los demás que están incluidos en nuestra salvación, no son porque en nosotros mismos lo mereciéramos, sino es simple y llanamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Sam Waldron dice que el corazón de este párrafo está en las siguientes palabras. Dios se dignó, dice Sam. ¿Por qué ese término se dignó? Se refiere básicamente a otorgar un privilegio especial y a condescender de una manera misericordiosa y condescendiente. Dice él que en la adopción se resume como el amor condescendiente de Dios. La adopción resume la esencia del amor condescendiente de Dios. El apóstol Juan también nos muestra su gran asombro ante la gracia de Dios cuando nos dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre, hemos visto que nos ha mostrado su amor al mandar a su Hijo amado Jesucristo para que se hiciese hombre, para que viviera en este mundo perverso, en total y perfecta obediencia, y después de esto morir bajo su ira. Decimos, ¿pero con qué propósito? Para adoptar a hombres viles y pecadores que éramos inmerecedores de su gracia, tal como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Cito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la siguiente pregunta sería, una vez que hemos definido lo que es la adopción, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos en la adopción? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos en la adopción? La confesión de fe enlista 4 bendiciones particularmente. En primer lugar, somos incorporados a la familia de Dios. Dice la confesión, después de el número de referencia 3, lo siguiente, que los hace partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Así como los que son adoptados reciben un nombre o un apellido de una familia, los que son adoptados de Dios también reciben un nombre. Ahora ellos son llamados hijos e hijas del Señor Todopoderoso. En segundo lugar, recibimos una disposición de hijos. Dice la confesión de fe, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba Padre, en el punto 4. El Padre, entonces, podemos ver aquí, no solamente envía a su Hijo Jesucristo para que nos redima, sino también el Padre envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos acercarnos con confianza en oración. En Gálatas 4, versículo 6, se le llama al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 15, se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción. Dice Romanos 8, versículo 15, uno de los textos que cita nuestra confesión con respecto a esta sección. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En tercer lugar, experimentamos el trato paternal de Dios. Continúa la confesión diciendo, en el punto 5, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre.
Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Y creo que este punto es de suma consolación para todos los creyentes. El Salmo 103, versículo 13 dice lo siguiente: como el Padre se complace con los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Padre nos protege continuamente de nuestros enemigos espirituales. Nunca duerme, dice la Escritura, el que cuida al remanente. Inclusive nos protege de muchos peligros en este mundo que está lleno de maldad y que a veces o normalmente ni siquiera nos damos cuenta. A veces solo asociamos la providencia de Dios cuando vemos que nos ha guardado de una circunstancia adversa particular. Y también el Padre, como lo hemos visto, como lo hemos dicho, conoce todas nuestras necesidades, tanto materiales como terrenales. Así que podemos confiar plenamente también en su provisión. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32, dice el Señor Jesucristo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así entonces vamos viendo, el Señor se compadece de nosotros, el Señor nos protege de todas aquellas cosas que inclusive muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la maldad que hay en este mundo. La provisión que el Señor nos ha dado está garantizada. Rey David decía: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. Pero también dice el párrafo que estamos estudiando que el Padre ejerce corrección. Como Padre, el Señor también nos corrige. Voy a citar las palabras del autor de Hebreos. Es un texto que usamos mucho en el contexto de la disciplina de la iglesia. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina del Señor debemos tener presente. No significa que Él nos abandone y tampoco significa que Él está derramando su ira sobre nosotros. Pero debemos tener claro que la disciplina significa que hay un desagrado por parte del Señor en nosotros. Recordemos al menos el texto que dice Efesios 4:30, que el pecado contrista el Espíritu Santo de Dios. Y en Tesalonicenses dice que el pecado apaga el Espíritu de Dios en nosotros. Se entristece el Espíritu del Señor. En su misericordia y en su gran amor paternal, nos corrige con el propósito de que no nos sigamos deslizando. Nos regresa al redil con su vara y su cayado, aunque al inicio de esta disciplina nos duela un poco, o como dice Hebreos mismos, parece ser causa de tristeza. Cuarto lugar, recibimos la herencia prometida y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna, dice el párrafo. Dice Romanos 8:23 que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido adoptados en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo está hablando algo acerca de lo que Dios llevará a cabo al final de los tiempos, cuando nos dé la herencia celestial y nos reconozca públicamente como sus hijos. Finalmente estaremos con Cristo y no se avergonzará de llamarnos hermanos. Podemos exclamar juntamente con el apóstol Juan: cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, hermanas,
Algo que debemos notar es que todos los creyentes somos hechos hijos de Dios. No somos hijos únicos de forma personal, sino que somos hijos de Dios junto con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Y creo que no solo en este contexto, sino en otros pasajes donde se enfatiza la importancia del cuerpo. Es por lo siguiente, porque el hecho de que somos una familia quiere decir entonces que tenemos comunión los unos con los otros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y debe verse reflejado en primera instancia por el amor que tenemos nosotros hacia el Padre, pero en segundo lugar, por el amor que tenemos a nuestros hermanos. Como una familia debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para procurar la unidad y el amor. Pero a su vez también debemos de hacer todo aquello que esté de nuestra parte para evitar todo lo que pueda dañar o perjudicar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque recordemos que ellos son también hijos e hijas de Dios y por lo tanto forman parte de nuestra familia. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que el Padre envía ángeles ministradores para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora date cuenta que ante el mandato de Dios, estos ángeles obedecen inmediatamente. Cuanto más nosotros hemos de esforzarnos por servir a aquellos que hoy forman parte de nuestra familia y obviamente en todo lo que esté de nuestra parte. Así que, teniendo tan grandes privilegios, andemos como hijos amados de Dios, no dejando de tener comunión con nuestro Padre, pidiéndole que nos siga conformando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, andando en sus mandamientos y que también nos dé más amor para amar a nuestros hermanos en la fe. Finalmente, para aquellos que aún permanecen en sus delitos y pecados, debes darte cuenta de la situación verdaderamente alarmante en la que te encuentras, porque tú no eres hijo de Dios, eres creación de Dios, pero no recibes todas las bendiciones y el cuidado paternal de Dios que hemos estado mencionando a lo largo de esta doctrina, sino en realidad, y utilizando las palabras del Señor Jesucristo, cuando le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. O de la manera que dice el libro de Efesios en el capítulo 3, de aquellos que no están en Cristo, son hijos de la ira. Así que tu única esperanza está en el Hijo de Dios, tu única esperanza está en Cristo, así que debes arrepentirte de todos tus pecados, ir en fe a Él y recordar que Dios lo entregó para que tú pudieses tener salvación y ser adoptado como hijo de Dios. Amén.